Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de JDealer, yo soy J, y hoy hablaremos de Final Fantasy X. En este vídeo vamos a hablar sobre cómo se originan los monstruos en este juego. A lo largo de la saga siempre nos han mostrado que el mundo está repleto de monstruos salvajes, pero en muy pocos juegos se ha dedicado tiempo a explicar de dónde vienen esas criaturas. Realmente no hay necesidad de explicarlo, pero en Final Fantasy X sí que se hizo, y esto creó un lore muy bueno en torno a esto. Uno muy interesante y triste si te paras a pensarlo, y es de eso precisamente de lo que hablaremos hoy, de cómo se originan los monstruos y por qué enriquece tanto la historia. Empecemos por lo más básico, y es el cómo ocurre esto. Lulu lo explica muy bien en la escena anterior al baile de envío de almas de Yuna en Kilika, así que vamos a explicarlo usando unas palabras muy parecidas a las que ella emplea. En Final Fantasy X, cuando alguien muere, no puede descansar en paz sin más. Su alma queda en una especie de limbo esperando a ser guiada. Estas almas están resentidas por haber muerto y se niegan a asumir su destino sin más. Obviamente esto se daría en los casos en los que la muerte es algo repentino o que no le ha dado tiempo a la persona a mentalizarse. Si alguien ya espera su muerte de alguna forma, se podría suponer que no se daría este paso y su alma iría directamente al Etereo. Pero cuando este no es el caso y las almas de los muertos anhelan seguir vivos, acaban por crear un fuerte sentimiento de envidia hacia los que aún están vivos, haciendo que este rencor aumente cuanto más tiempo pasa, transformándose en un odio irrefrenable. Estos sentimientos negativos hacen que las almas no avancen y se queden ancladas en Espira, transformándose en bestias salvajes. Es por eso que el rito del envío de los invocadores es tan importante. Con ello se consigue que las almas no solo no lleguen a transformarse en monstruos, sino que logren alcanzar la paz y puedan ir al Etereo donde descansar en paz, y en algún momento, si se da el caso, poder hablar con sus seres queridos. Triste, ¿verdad? Pero es una muy buena forma de crear el lore de las criaturas, y al mismo tiempo es una historia triste, ya que significa que la gran cantidad de monstruos que derrotamos durante nuestra aventura son en realidad almas en pena que no han podido alcanzar la paz, las cuales, nubladas por el odio, podrían incluso atacar a sus seres queridos y matarlos, ya que no serían capaces de reconocerlos. Se puede elucubrar un poco que cuando derrotamos a un monstruo en realidad lo que logramos hacer es darle descanso eterno, ya que si te fijas, cuando derrotamos a algunos de nuestros enemigos, salen esas bolitas brillantes de sus cuerpos, esas que a lo largo del juego hemos asociado a las almas de aquellos que han muerto. Esto incluso está presente en Final Fantasy X-2, aunque en menor medida, ya que este juego, eso de respetar lo construido en el juego anterior, pues no lo lleva demasiado bien. Pero bueno, no voy a meterle demasiada caña al X-2, que en su análisis pues ya le di bastante. Este juego no te aclara realmente quién hace los ritos, ahora que no hay invocadores y demás, pues quién lo hace, ¿no? Aunque Yuna creo que cuando llega abajo del todo de la torre donde encontramos a Tromel, realiza el rito para enviarle, pero no estoy del todo seguro. Supongo que simplemente cuando es necesario hacerlo, pues se hace y lo hará alguien que pueda realizarlo y listo. Sea Yuna, Donna, Isaru o quien venga bien. Pero en Final Fantasy X-2 este detalle se da más bien de otra forma, y se ve muy claro en la parte de captura de monstruos de Final Fantasy X-2 International más Last Mission, donde al capturar a las criaturas y usarlas en batalla, vamos desbloqueando partes de su historia. Algunos de ellos incluso nos cuentan cosas de cuando estaban vivos, cosas de las que se arrepienten o que les faltó por hacer. Esto en realidad choca un poco con el tema de que el odio les ciega y no son capaces de reconocer a nadie. Pero bueno, supongamos que cuando domas a las bestias pues pueden recuperar parte de sus recuerdos, no lo sé. La cosa es que cuando liberamos al monstruo, este pone fin a su historia personal, y también podemos suponer, ya sé que estamos suponiendo muchas cosas, pero es que el juego no lo deja del todo claro, así que bueno, es lo que toca. Como decía, podemos suponer que encuentran la paz y van al Etereo, o simplemente viven su vida de monstruo tranquilamente sin hacer daño a nadie.
Podría ser, ¿no? Sea como sea, este pequeño detalle enriquece mucho el lore de Final Fantasy X, dando una respuesta sencilla pero muy eficaz a un asunto que realmente no necesita explicación, dando como resultado una historia triste pero muy coherente con los sucesos del juego. ¿Tú qué opinas de este pequeño detalle? ¿Te gusta tanto como a mí o simplemente pues seguiste con el juego sin prestarle mucha atención? Déjame lo que opinas en los comentarios que estaré encantado de leerte. Y eso sería todo por hoy, gente. Suscríbete y dale a like si te ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!